siéntanse libres de acercarse al micrófono y hacer las preguntas o comentarios que crean apropiados. Como para romper el hielo, la primera pregunta que quería hacer es un poco a Claudio, pero también para el doctor Escasuso y el doctor Martel, es ¿a qué pacientes consideran candidatos de primera elección para la terapia con CRT con un multipunto? Y lo otro es si cuando uno programa este tipo de dispositivos, uno, sabiendo que la estimulación multipunto consume un poco más de batería, si uno debería primero ver si es respondedor con una estimulación simple o si de inicio debería ser la estimulación multipunto. La pregunta está muy bien. La estrategia ideal de nuestro grupo es, en la medida de lo posible, implantar siempre catéteres multipuntos por la amigabilidad que tiene respecto del manejo de umbrales y evitar la estimulación frénica. En realidad, lo que nosotros tendemos a hacer es implantar el catéter multipunto y programarlo inicialmente como monopunto, ¿sí? Y ver cuál es la respuesta. Si la respuesta es óptima, uno lo puede dejar como monopunto porque en realidad, y ahí se une con la segunda pregunta de él, disminuye el consumo de la batería. De hecho, lo que se vio en algunos trabajos es que inclusive con la estimulación monopunto, el hecho de poner un catéter multipunto hace que esos pacientes mejoren más que con los catéteres monopunto. Eso aparentemente estaría demostrado porque el catéter le permite a uno primero localizar el mejor polo y además, esto es muy técnico, pero como el catéter queda con polos más basales y esas zonas son las que habitualmente mejoran bastante la resincronización, uno puede elegir esos polos basales y a pesar de utilizarlo como monopunto, la respuesta parecería ser mejor. En mi práctica, la misma estrategia. Siempre programo el electrodo del ventrículo izquierdo monopunto. Si el paciente responde, no hay necesidad de programarlo multipunto. La única, a veces inicialmente, si el umbral es bien bajo en los dos puntos de primera, sí pondría el catéter multipunto porque tengo poco por perder en términos de tiempo de batería. Y no tengo nada que agregar. Para los cardiólogos clínicos, en cuanto a la fibrilación auricular, primero, ¿cuál es el límite de la aurícula izquierda pensando en la ablación, en el tamaño? Y la segunda es, ¿cuál, en los casos de fracaso en la ablación, ¿cuáles vieron que son las causas? ¿Serían más bien pensando en el tamaño de la aurícula, la insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que vieron en la experiencia? Bueno, en general, en cuanto al tamaño de la aurícula, depende más si estamos hablando de pacientes paroxísticos o con enfermedad solitaria, la aurícula siempre es normal. Para insuficiencia cardíaca con áreas hasta 40, digamos, no nos es un impedimento. Sabemos que es un predictor de recurrencia, pero no es el único. Y en los hallazgos de reablación, el más frecuente es la reconexión. O sea, todos los casos nosotros tenemos 24.5% de recurrencia, en el 90% de los casos lo que encontramos es reconexión de venas. Y por eso que se trabaja desde lo médico, perdón, y desde la industria mucho por mejorar la lesión. Por eso, como mostraba hoy el doctor, catéteres con control del contacto o de fuerza, porque no tiene que ver tanto con el poder ni con el tiempo, sino con estar permanentemente seguro que estamos bien apoyados. El corazón está en movimiento y el corazón hay por momentos que no hace contacto y hay porciones de la vena que son más difíciles de acceder o no. Por eso hay vainas deflectables y muchas estrategias. Pero la primer causa de recurrencia es la reconexión de la vena pulmonar. No sé vos cuál es tu experiencia. Sí, de acuerdo, no tengo límite o criterio de límite en sí en el tamaño de la aurícula izquierda, más bien es el límite si el paciente me viene con... A veces me presentan casos que el paciente ha tenido fibrilación auricular por 15 años y después de repente quieren que le haga una ablación. Más lo que me limita es si es el paroxysmal persistent chronic. Los crónicos,
no les recomiendo asumir el riesgo de un procedimiento que yo sé que no va a ser eficaz. La otra pregunta que tenías En la reablación, ¿qué encontrás? Sí, sí, el tamaño de la aurícula es pronóstico de tener otra vez fibrilación, y la mayoría de las veces cuando vemos que vuelve el atrial fibrillation siempre es reconexión, generalmente es reconexión, pero sí en los cardiopatías, las aurículas estrechas grandes, se ve que hay fibrilación sin conexión de mente. Sí, estoy de acuerdo que la fibrilación crónica es la más difícil de eliminar. A veces el tamaño de la aurícula engaña, porque a veces se genera taquimiocardiopatía de la aurícula y uno, eliminando la fibrilación, la aurícula puede regresionar algo. Entonces quizás más que el tamaño uno debería evaluar el grado de fibrosis que tiene la aurícula, que hoy en día es bastante difícil de evaluar con los métodos de resonancia, pero digamos, me parece más importante muchas veces la cronicidad de la fibrilación auricular, que uno sabe que va a dañar más la aurícula que el tamaño en sí. Yo justamente iba a decir eso. Yo creo que en los persistentes debemos estar en la búsqueda de encontrar predictores que nos digan en cuáles nos va a ir mejor. Y creo que el hecho de encontrar fibrosis en la aurícula es un indicio. De hecho, está publicado el BICAF, que es un trabajo que muestra que a mayor monto de fibrosis, mayor tasa de recurrencia de la fibrilación auricular, menor tasa de éxito a mediano plazo. El tema es que, bueno, todavía los software de valoración de fibrosis, bueno, en Argentina no hay. Y bueno, creo que vamos a tener que esperar un poco. Hola, buenas tardes. Excelente las disertaciones. Quería hacer una pregunta a Fernando, más que nada por el tema de ablación de FA, pero me gustaría conocer la opinión de todos. En la FA persistente, en insuficiencia cardíaca, ¿se hace solamente aislamiento de venas pulmonares o rutinariamente hacen algún otro sustrato, como ser una línea en el istmo o alguna ablación de sustrato dentro de la aurícula izquierda? Sí, nuestro protocolo de ablación es aislamiento de venas pulmonares con huaca, o sea, la lesión amplia y antral de la vena, y después hacemos mapa de voltaje de toda la aurícula, sobre todo pared posterior y septum, y lo que hacemos es como el LAVA que se hace en taquicardia auricular, o sea, homogenizamos toda la pared posterior y toda la zona septal. Los trabajos en realidad no demuestran beneficios si solo aislamiento o aislamiento más algo más. Líneas no hacemos porque lo hice en mi época y daba mucha proarritmia. Teníamos 14% de aleteos izquierdos o taquicardias auriculares que son muy difíciles de tratar, y la única solución es la reablación, y mapearlos no son fáciles tampoco. Así que lo que hacemos es tratar de eliminar todas zonas de conducción lenta y el aislamiento de la vena pulmonar, y eso es todo. Sí, esa es la pregunta de debate siempre en el HRS, qué es lo que se hace para el paciente persistente. Sí, hay mucha información ahora que indica que lo más importante es el aislamiento de la vena. ¿Y qué más se hace? El Cafe Map era muy de moda hace unos años atrás. Todavía sabemos que no entendemos muy bien lo que es el café y cómo conseguir el café. Las tecnologías sí están avanzando para hacer mapeas de cafés, pero todavía no hay una buena tecnología para poder mapear los cafés. Lo que yo hago en mi práctica, yo creo que todavía hay muchos que hacen lo que hacen ustedes, simplemente el aislamiento y cardioversión. Yo en mi práctica hago aislamiento de la pared posterior y siempre también hago el isthmus a la salida. La pared posterior de la aurícula izquierda tiene muchas similaridades a lo que son el tejido de las venas pulmonares. Hay mucha información que implica que la pared posterior también tiene mucho que ver con lo que es el atrial fibrillation. Por eso lo hago en mi práctica.
Una pregunta que yo te quería hacer, Fernando, es, vos mostraste el CASTLE donde uno ve un beneficio importante en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular que son sometidos a la ablación. Sin embargo, el CABANA le costó un poco más demostrar beneficios con la ablación. ¿Por qué crees que es esta diferencia? Si quieres comentar algo del CABANA. Bueno, el CABANA es un estudio que fue llevado adelante por la Mayo Clinic, Packer y todo su grupo, y alocaron o asignaron, mejor dicho, pacientes con fibrilación auricular refractaria a tratamiento farmacológico o ablación. Seguimiento. En el inicio pusieron un endpoint primario que era mortalidad, lo cual en la mitad del desarrollo del trabajo se dieron cuenta que era inalcanzable, porque para demostrar baja en la mortalidad de una de las dos ramas, el número de N de pacientes no alcanzaba, se estaba demorando la randomización y te pusieron una serie de puntos combinados de 4 puntos: insuficiencia cardíaca, stroke, internación, clase funcional y estable de mortalidad. Quiero empezar por el final para hacer más clara mi explicación. Creo que el CABANA no aclara nada, nos dejó a como estábamos en el punto de partida. Todas las preguntas que tenemos los electrofisiólogos, que me gustaría escuchar tu opinión, las seguimos teniendo. El otro problema del CABANA es que tiene un crossover, un cruzamiento del 30% en un sentido, o sea, fármacos, ablación, y 10% ablación a fármacos. Con lo cual, cuando vos haces el análisis de intención de tratamiento, no sé qué estás analizando. Si yo quiero saber si el ramo antiarrítmico le fue bien, sé que hay un 30% que le fue bien porque tienen ablación. Y si quiero saber cuán mal le fue a la ablación, hay un 10% que le fue mal porque quedó con antiarrítmico, eso quiere decir que le fue mal. Ahora, no estoy evaluando en sí mismo la terapéutica. De hecho, los subanálisis, que aclaro, aprendí que estadísticamente no es correcto hacer lo que se hizo. Si vos haces el análisis por tratamiento, o sea, separo a los que se le hizo ablación y a los que se le hizo antiarrítmico, la diferencia da y son significativas. Pero estadísticamente no es correcto porque el estudio no fue diseñado así. Si vemos los pacientes jóvenes, el subanálisis que el mismo Packer presentó en el HRS, también da significativo para ablación. Pero este aquí que los pacientes jóvenes fueron excluidos del protocolo. Y cuando uno se pregunta por qué un comité de investigación como el de la Mayo Clinic con tantos centros tardó más de 8 años en randomizar la cantidad de pacientes que no era muy excesiva, es porque el 80% de los pacientes cuando iban a ser randomizados rehusaban la terapia de tratamiento antiarrítmico. Ahí también hay una selección importante de los pacientes. Ahora, el dato duro objetivo estadístico es que no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad, sí en cuanto a disminución de hospitalización y calidad de vida. Pero me parece que bueno, es el mundo real, ¿no? Hay muchas dificultades para incluir el paciente que queremos evaluar. Hoy el paciente, nos pasa con otros protocolos en la actualidad, uno se llama CryoFirst, que es ablación de primera línea, y el paciente llega a la consulta referido para ablación. Entonces voy a decir, mire, lo vamos a ablacionar o le voy a dar antiarrítmico porque hay un protencio. No, yo acá vengo para ablación. Es muy difícil conseguir los pacientes y creo que ese fue el problema del CABANA. No sé tu opinión. De acuerdo, de que el CABANA creo que lo dejó donde empezamos. Sí, pero en los subanálisis parece que sí hay favorecimiento sobre lo que es la ablación. Y obviamente en el caso ella sí debe de considerar la ablación a los pacientes que tienen heart failure y cardiopatía. Bueno, mientras llega yo le hago una pregunta. Con respecto a las nuevas tecnologías, ¿vos crees que la nueva tecnología sirvió para mejorar el éxito de la ablación en los pacientes que ya son candidatos por las vías y disminuir el riesgo de complicaciones? ¿O que las nuevas tecnologías ayudan a extender y expandir la indicación de la ablación en pacientes con fibrilación auricular? Porque Fernando mostraba al principio que las indicaciones, la mayoría son clase 2. Entonces, quería saber tu opinión o cómo te estás manejando en este aspecto. No sé si van a cambiar el class indication para la indicación de la clase para ablación. Lo que sí, inclusive estábamos hablando sobre esto ayer,
Yo creo que la tecnología sí hace que el procedimiento se haga más homogéneo. Por ejemplo, cuando se marca una lesión de ablación, muchas veces las razones por las cuales a veces las venas se reconectan es porque la aplicación de ablación suya es diferente que la mía. Al tener puntos homogéneos que la lesión está formada bien porque cumple este criterio, y eso es lo que se usa en Argentina, lo que se usa en Miami, lo que se usa en España. Eso va a hacer que el proceso sea mucho más homogéneo, y creo que vamos a ver que los resultados deben de ser mejores, porque son lesiones que están hechas de forma comprobada. Y la otra importancia de la tecnología es que hace que el procedimiento se pueda hacer de una forma mucho más rápida de lo que se hacía antes. Cuando empezamos todos a hacer ablaciones de fibrilación auricular, 4 o 5 horas, ahora los procedimientos se pueden hacer en 60, 90 minutos, que también hace que se pueda avanzar más y hacer los procedimientos. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al doctor Martel, preguntarle si él utiliza crioablación en el tratamiento de la fibrilación auricular y cuál considera que son los pacientes más adecuados para esa terapia. Definitivamente uso crío. Para los pacientes paroxísmicos, primera línea uso crío. Obviamente si el paciente tiene insuficiencia renal, nunca sé qué cantidad de contraste voy a tener que utilizar para comprobar que haya buen sello entre el globo y las venas. Si es un paciente que tiene insuficiencia renal, uso radiofrecuencia. Pero yo creo que el crío es otra cosa que ha cambiado mucho la área esta en términos de ser un procedimiento más homogéneo y la rapidez del procedimiento y la eficacia del procedimiento también. Entonces, sí, definitivamente sí. Yo creo que la crío lo que tiene es que, como dice él, ayer lo estamos charlando, homogeneiza el procedimiento. Todos hacemos más o menos lo mismo y es más fácil analizar resultados. Eso es el primer punto. El segundo punto, el procedimiento es más corto y yo creo que es primera elección en ablación de paroxísmica. La recuperación también en el paciente, no sé si ustedes preguntan esto, pero los pacientes con radiofrecuencia muchas veces tienen mucho dolor en el pecho, pericardítico, etc. Y con el crío, la recuperación es noche y día. Para el paciente también, yo creo que ya los pacientes en sí se hablan uno al otro, porque a veces me llegan y me dicen, no, quiero esta tecnología, que me usen esta tecnología cuando me hagan el procedimiento, porque ya hay conocimiento aún entre los pacientes de las diferentes tecnologías. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a dar por terminada esta sesión, agradeciendo a los panelistas, agradeciendo a AOT por el auspicio y agradeciendo a ustedes por participar. Muchas gracias.